Teleamazonas presenta 24 horas con Milton Pérez y Diana León. Empezamos. El presidente Lasso dispuso el regreso de los militares a las calles de Guayaquil y este lunes se realizaron varios operativos de control. Pese a su presencia se reportaron 5 muertes violentas. Vamos a exteriores, a la entrada de la 8. Luisa María Heredia está ahí para contarnos las novedades de esta jornada. Hola, Luisa. Hola Milton, amigos televidentes, buenas noches. En efecto, nosotros a esta hora, a las 8:02, estamos en la avenida Casuarina. Esto es el sector de la entrada de la 8 noroeste de Guayaquil, una zona bastante conflictiva, donde como ustedes pueden observar se lleva a cabo un operativo militar. Aquí está personal de la Armada del Ecuador, de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, del Ejército, que se encarga de realizar un control exhaustivo de armamento, municiones y explosivos, revisando a los vehículos que transitan por la zona y a sus conductores también. Y este es uno de los puntos en los que se hacen estos operativos de manera aleatoria y sorpresiva. Más temprano los militares estuvieron también en el sector de Sauces 8, al norte y en otros puntos del sur de Guayaquil. Esto para dar cumplimiento a la disposición del presidente de la República, Guillermo Lasso, pues como medida para intentar frenar la ola de criminalidad sobre la que nosotros hemos venido reportando desde inicios de año. El primer mandatario pues ordenó que los militares vuelvan a las calles desde las 5 de la tarde del domingo. Pero aún con la presencia de los miembros de las Fuerzas Armadas en las calles, en los sectores conflictivos, lamentablemente los hechos violentos se han seguido registrando. Nosotros les hemos preparado un reportaje, veamos. Pese al patrullaje policial y a la disposición presidencial de que los militares nuevamente salgan a las calles, entre la noche de ayer domingo y la madrugada de hoy lunes en Guayaquil hubo 4 asesinatos. Pasadas las 20 horas, un hombre fue acribillado dentro de la casa de un familiar en el bloque 10 de Bastión Popular, al norte de la ciudad. El ciudadano se encontraba parado en la esquina, bajaron 2 ciudadanos, le propinaron varios impactos de bala. El ciudadano ingresó al domicilio de otro familiar, en este caso el tío, donde que finalmente lo victimaron. Poco más de una hora después, en el sector del Cristo del Consuelo al sur, una mujer de aproximadamente 30 años de edad también fue asesinada de la misma manera. Sujetos que llegaron en moto ingresaron al inmueble en que la víctima se encontraba libando con amigos y le dispararon. En el sector Los Claveles 2, también en el sur, otro hombre de nacionalidad venezolana fue asesinado con un arma blanca. Según el parte policial, el cuerpo del extranjero quedó tendido en el patio de la casa en que habitaba, con 11 puñaladas en el pecho. Y a las 3 de la madrugada, en las calles 15 y La Jota, suburbio de la ciudad, otro individuo fue asesinado a tiros. Pero no solo en Guayaquil, la ciudad más violenta del país, hubo más muertes en las últimas 24 horas. En el cantón San Borondón, que forma parte también de la zona 8, un joven de 25 años perdió la vida tras recibir 2 balazos. Su cuerpo fue encontrado en el recinto La Sequita, en la vía Salitre. En los primeros 24 días del mes de enero se suman ya 80 muertes violentas en la zona 8. En el mismo periodo del año pasado hubo apenas 24 casos, es decir, hay un incremento de más del 300%. El recientemente nombrado comandante general de la policía, Carlos Cabrera, informó que la mañana de este lunes se mantuvieron algunas reuniones entre generales para coordinar acciones. Vamos a hacer una georreferenciación del delito, vamos a determinar cuáles son los puntos rojos que nosotros tenemos dentro de lo que es la ciudad. En base de eso se va a hacer los operativos y vamos a orientar nuestro personal para ser más efectivos en esos lugares. Cabrera se refirió también a la llegada de más policías a la zona, otra disposición del presidente. Durante esta semana posiblemente ya están 2.000 efectivos acá, pero como yo digo, no es cantidad, sino es calidad de servicio el que vamos a dar. Y asimismo también durante las últimas 24 horas pues se han reportado algunos robos con intento de asesinato. Por ejemplo, en la Nueva Prosperina esta tarde 2 sujetos por oponerse a que les roben sus pertenencias fueron disparados, recibieron varios disparos. Uno de ellos hoy por hoy se rebate entre la vida y la muerte en un hospital. Y también en el centro de la ciudad, en pleno casco comercial, en Luque y Pedro Carbo esta tarde a un hombre que salió de una agencia bancaria por llevársele el bolso de mano también le dispararon. Gracias a Dios se trataba de un arma traumática, es decir, que no tiene balas letales y por eso no estamos sumándole una muerte más a las estadísticas. Es lo que puedo comentarles desde acá. Diana, continúas en estudios, tienes más noticias. Muy buenas noches. Buenas noches, Luisa María, gracias por la información. Y seguimos, entre las 6 de la tarde y las 9 de la noche de los días jueves y viernes se han dado la mayor cantidad de asesinatos en Guayaquil durante el último mes. Solo en enero 80 personas han sido asesinadas.
Hasta el cierre de este reportaje eran 80 los asesinatos en Guayaquil, 230% más muertes que en el 2021. Los datos de la policía revelan más cosas, como edad, lugar, día, hora, sexo y armas utilizadas para estos asesinatos. De los 80 asesinatos, 73 son hombres y 7 mujeres. 30 de ellos tenían antecedentes penales. 76 de ellos eran ecuatorianos, 2 venezolanos y 2 europeos. El 71% de estos crímenes se cometieron en espacios públicos, frente a todos. 76 de los asesinados, es decir, el 95%, fueron ejecutados con armas de fuego. ¿Pero qué edad tenían los asesinados durante el mes más violento que ha vivido Guayaquil? Este dato, aunque no sorprende, sí impacta. 64 de los 80 fallecidos en enero son adultos jóvenes, es decir, personas de entre 20 a 24 años de edad. Otros 4 son adolescentes, o sea, el 85% de quienes han terminado tendidos en la calzada tras ser asesinados en enero en Guayaquil son menores de 24 años. Es interesante también observar las horas de los crímenes. El día en el que más se cometen estos asesinatos es el viernes. De lo ocurrido en enero, el 26% de las muertes se han dado durante este día, y especialmente por la noche, aunque el jueves también ha sido un día violento para la ciudad de Guayaquil. De los 80 asesinatos de enero, 33 se han cometido entre jueves y viernes. ¿Pero a qué hora? El 70% de las muertes se da entre las 6 de la tarde y 9 de la noche. Según el registro de enero, el 8% de los asesinatos se ha dado durante la mañana, el 14% en la tarde, el 62% en la noche y el 16% en la madrugada, siendo los días de fin de semana donde se concentra el crimen. Y aunque sobre los sitios donde se dan estos asesinatos ya se ha dicho mucho, lo que ha ocurrido en enero coincide con lo que ha pasado durante los últimos meses. El sur de Guayaquil y Durán es donde más se asesina. Dayana Monroy, 24 horas. La ministra de Gobierno hace un llamado urgente a la Asamblea para que apruebe 4 leyes que impulsan y garantizan el trabajo de la policía. Además, ratificó que mañana enviará un proyecto de ley para reforzar el trabajo contra el crimen organizado. Llevamos 8 meses y ya es hora de que esa comisión por lo menos emita el informe para primer debate. Fue un llamado clamoroso pero firme. La ministra de Gobierno reapareció en la escena pública y llamó la atención a la Asamblea y a la Comisión de Relaciones Internacionales y Seguridad, que tiene a su cargo el trámite de al menos 4 proyectos de ley que requiere con urgencia la policía para su trabajo contra la delincuencia. Como el Código de Seguridad, el COSE, el proyecto de ley orgánica de la Policía Nacional, el proyecto de ley de uso progresivo de la fuerza y el proyecto de ley de inteligencia. Lo dijo en el marco del repunte de la violencia que vive Guayaquil por la guerra entre bandas de narcotráfico y su acción frente al Estado, que le ha dado fuertes golpes con incautaciones enormes de droga. Los efectivos adicionales que se han destinado a la ciudad de Guayaquil están siendo desplazados por grupos. Al final de esta semana, en lo máximo dentro de los próximos 10 días, estarán ubicados en la ciudad de Guayaquil los 1.100 efectivos nuevos. Y dio detalles del contenido del proyecto de ley que enviará este martes el Ejecutivo a la Asamblea para reformar varios cuerpos legales y hacer más eficaz el trabajo policial, dijo. Por ejemplo, hay una disposición en la ley que nos obliga inmediatamente a la Fiscalía a notificar el proceso de investigación. Apenas se notifica a una persona que pertenece a una banda, que pertenece a una organización delincuencial, le estamos advirtiendo que la investigación se va a desarrollar en su contra y el efecto inmediato es la desaparición de esa persona. Necesitamos que esa investigación se realice en la fase previa sin que tengamos que advertir al delincuente que estamos tras la pista. La ministra de Gobierno, ocupada en estos días enteramente de temas de seguridad ciudadana, también informó sobre un atentado explosivo contra el vehículo y la vivienda que habita un funcionario que trabaja en la solución del socavón de Zaruma. Responsabilizó a grupos que se dedican a la minería ilegal y que se oponen a la intervención del Estado. Claramente trata de hacer que las personas que están trabajando allí
entren en un estado de miedo, al igual que el resto de la ciudad de Zaruma, no vamos a permitir que eso se produzca. Y aseguró que el gobierno combatirá la minería ilegal en todo el territorio ecuatoriano, pues existe esta práctica en varias provincias del país. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Brasil, en el Estadio Casa Blanca de Liga Deportiva Universitaria. Estamos ilusionados, estamos con Roberto Mar Machado para que nos dé detalles. Hola, Robert. ¿Qué pasa si ganamos el jueves a Brasil? ¿Estamos en el Mundial? ¿Qué tal, Hola. Milton, televidentes en el país? Sí, si conseguimos la victoria frente a la selección de Brasil, materialmente Ecuador conseguirá la clasificación al Mundial de Qatar. Pero vamos a iniciar este reportaje con la noticia del día. Era esperada la decisión del COE esta tarde. En un comunicado público ha manifestado el COE que sugiere a las autoridades respectivas que el partido se juegue sin público. Además, en la selección ecuatoriana, esta noche llegan los últimos jugadores y mañana trabajará con plantilla completa. Pablo King nos ha preparado un reportaje de todos estos temas. Vamos de inmediato. El COE Nacional sugiere que se realice el partido sin público, pero al mismo tiempo pide al Ministerio de Gobierno emitir la normativa a las intendencias provinciales. Eso dice en el comunicado. La tricolor volvió a trabajar este lunes. El equipo que lo conduce el profesor Gustavo Alfaro buscará una victoria frente a Brasil que le permita acercarse a la clasificación al Mundial de Qatar. Este martes definirá el equipo el profesor Gustavo Alfaro, que también atenderá a la prensa pasada a las 13 horas, una vez que haya terminado con el trabajo del martes. La campaña de Ecuador en estas eliminatorias ha sido la siguiente. Partidos jugados, 14, 7 victorias, 2 empates, 5 derrotas, 23 puntos. Ecuador está en la tercera casilla. Mientras tanto, la selección brasileña, que ayer arribó una avanzada, entre ellos el director técnico Tite, espera completar la nómina esta noche aquí ya en la capital ecuatoriana y tiene previsto mañana realizar una práctica a partir de las 4 de la tarde en el Estadio Olímpico Atahualpa. Vamos de inmediato con Belén Merizalde, quien se encuentra en vivo en el lugar de concentración de la selección brasileña. Belén, buenas noches. Hola Roberto Mar, amigos televidentes, muy buenas noches. Efectivamente, a esta hora nos encontramos en los exteriores del Hotel Sheraton esperando la llegada de otra parte de la selección brasileña. Como ustedes pueden ver, el hotel a esta hora se encuentra vallado para brindar seguridad a los seleccionados y también son algunos hinchas los que han llegado hasta este punto de la capital para poder ver a los jugadores. Recordemos que la mayor parte de los seleccionados brasileños militan en equipos europeos, por lo que esta mañana partieron desde Madrid hasta acá, hasta la ciudad de Quito. Los hinchas están emocionados por ver a figuras importantes como Vinicius Junior, también Lucas Paquetá, Alisson Becker, Gabriel de Jesús, entre otros. Sin embargo, la selección brasileña llega con una baja sensible al Ecuador, pues su figura principal, su estrella Neymar, no estará presente. El director técnico Tite ya se encuentra aquí hospedado junto con algunos jugadores que militan en equipos locales, como por ejemplo Gabriel Barbosa, una estrella del Flamengo. Recordemos que la selección brasileña tiene ya 35 puntos, es decir, está clasificada al Mundial Qatar 2022. Sin embargo, para Ecuador, como ya lo decías, Robert, este partido será bastante importante para estar un paso más cerca de cumplir nuevamente el sueño mundialista. Nosotros desde aquí, desde hoy, le deseamos la mejor de las suertes a nuestra tricolor y también vamos a estar aquí a la espera de que lleguen los jugadores y si es necesario nos volveremos a conectar con ustedes más adelante para llevarles las imágenes de primera mano. Esa es la información que tenemos a esta hora, Robert. Regresamos contigo y que tienes más noticias. Muy buenas noches. Buenas noches, Belén. Brillante el informe. No hay segunda sin tercera, dice un argot futbolero. Bueno, le hemos ganado en 2 ocasiones a Brasil en el marco de las eliminatorias. El jueves vamos por la tercera. Más adelante tendremos más información. Continuamos en 24 horas, Dianita. Seguimos, amigos. Al menos 3 establecimientos educativos que este lunes retomaron las clases presenciales fueron clausurados por el municipio de Guayaquil.
El Ministerio de Educación se ampara en la reducción de contagios, mientras que el municipio insiste en que las clases presenciales están prohibidas. La disposición es clara. Establecimiento educativo en Guayaquil que permita clases presenciales será clausurado. Y así fue. El director de Justicia y Vigilancia del municipio recorrió varios de los planteles educativos que más temprano este lunes habían retomado clases presenciales. Que no es cuestión de polemizar, sostiene, pero que en Guayaquil la situación epidemiológica no da para que los más pequeños retornen a las aulas. Porque esto no se trata de una imposición ni una medición de fuerza. Esto es una realidad que vivimos en este cantón. Si bien es cierto, el COE Nacional ha dado una disposición, las disposiciones del COE Nacional son tomadas por cada cantón de acuerdo a su realidad, y la realidad en Guayaquil es grave. Esto mientras que desde el gobierno central defienden la necesidad del retorno a clases de forma presencial y argumentan la medida en la disminución de los contagios diarios de 1.015 el 18 de enero a 834 el 22 de enero y que en el grupo de 0 a 14 años de edad existe una tendencia hacia la disminución en el número de contagios de aproximadamente el 50%. Yo espero que la alcaldesa vea que los beneficios del contacto presencial de los estudiantes es mayor que a lo mejor el riesgo que se pueda correr cuando tenemos toda la evidencia de que la presencia de estudiantes en instituciones educativas es lo mejor para ellos, que las instituciones educativas no se constituyan en focos de contagio para COVID en el mundo. La ministra de Educación, María Brown, recordó además a las autoridades locales que es el ministerio al que ella representa quien tiene la rectoría de la educación en el país y obviamente la ciudad. Como ustedes saben, la asistencia en este momento a nivel nacional es voluntaria para las familias. Son las familias las que tienen la responsabilidad de decidir lo que es mejor para sus hijos. Y mientras el municipio y el Ministerio de Educación se ponen de acuerdo, en las calles los padres de familia no saben qué hacer. La verdad que uno está que no sabe si venir, si no venir. Los establecimientos educativos que incumplan esta disposición del COE cantonal no solo serán clausurados por 30 días, sino que además deberán pagar una multa de 7 salarios básicos. Según el Ministerio de Educación, el 53% de los planteles de Guayaquil tiene el Plan Institucional de Continuidad Educativa aprobado, por lo que podrían retomar clases presenciales siguiendo los lineamientos del COE Nacional. En horas de la tarde, la ministra se refirió a las clausuras. En su cuenta de Twitter escribió: ¿existen ganadores y perdedores en este escenario? No. Todos perdemos, en especial nuestras niñas, niños y adolescentes. Día a día trabajamos para garantizar su derecho al acceso a la educación. Joana Ramos, 24 horas. Los vehículos de Pichincha deberán pagar un monto adicional en las matrículas tras una ordenanza emitida por el gobierno provincial de Pichincha y ratificada por la prefectura. Se trata de una llamada contribución solidaria aprobada en octubre de 2021. Que se trata de una contribución solidaria para la creación del Fondo de Mejoramiento y Mantenimiento Vial de la provincia, aseguran los gestores de la sorpresa que recibió Pichincha en las últimas horas. Es una contribución solidaria para el sector rural, exclusivamente para el sector rural. Esto se aprobó el año pasado, en octubre del año pasado, y es una sola contribución al año. Es esta la ordenanza que fija, tal cual reza el texto, la contribución del 50% del valor del tarifario anual de la Agencia Nacional de Tránsito para los transportes particulares, público, comercial y estatal. El director de mantenimiento vial de la prefectura, Edwin Herrera, asegura que la recaudación irá para las zonas rurales. Aproximadamente se va a recaudar entre 6.7 millones anuales. 50% es para renovar el equipo caminero y el 50% es para mejoramiento, es decir, para asfaltar vías, para lastrar vías, para empedrar, cambiar la capa rodadura de las vías. Frente a las críticas de indignación de los pichinchanos, la prefectura de Paola Pavón reaccionó con una aclaración, que son montos fijos los que se pagará al año. $20.50 para los vehículos públicos o comerciales, 18 para los particulares, $9.30 para las motos. Pero sí, la ordenanza se aprobó a inicios de octubre del 2021 y es ahora casi a finales de enero que se conoce del documento. Es ahora que tomó por sorpresa a todos, pero ocultarlo desde octubre hasta la fecha estaba en los planes. Esto ha ocurrido en octubre y nadie se enteró. A ver, el plan de comunicación estaba programado informar estos últimos 15 días
porque nosotros teníamos planificado que todos los municipios empiezan el 1 de febrero la matriculación. Un poco más, digamos, sensato con la gente, socializarlo o contarnos en octubre mismo. Bueno, el plan de comunicación que estipuló la prefectura estaba a partir de los 15 de enero y obviamente esa fue la decisión que tomaron como institución que se tomó para la socialización. La ordenanza fue aprobada con el voto de todos los alcaldes de los cantones de la provincia, con excepción de Quito. El concejal René Bedón votó a favor en la primera sesión y en la segunda no votó y salió. El nuevo valor en las matrículas de Pichincha es ahora un hecho. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. Esta es la última semana que la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea recibirá comparecencias antes de revisar las solicitudes de amnistías caso por caso. 2 expositores instaron a que se evite la impunidad al momento de otorgar una amnistía. Avanza el tratamiento de las amnistías en la Asamblea Nacional. Los legisladores recibirán hasta este 26 de enero comparecencias de beneficiarios, abogados, expertos y otros para aportar a este análisis. Es así que este lunes recibieron a un abogado constitucionalista, quien sostuvo que la Asamblea puede marcar un precedente no tan bueno con el otorgamiento de las amnistías. Los asambleístas fueron electos para actuar con sentido nacional. Sí, eso dice la Constitución. No están aquí para pagar favores políticos o para cubrir a sus compañeros. También acudió el presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Industria, quien lamentó que la justicia tampoco haya avanzado en estos casos, pero hizo un llamado a los legisladores para que tomen una decisión fundamentada. Para que no se permita y no se violen estos principios y estos preceptos adoptados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de que la amnistía sea utilizada como una herramienta o como un mecanismo de impunidad. Desde la CEDOCUT, mientras tanto, se defienden en que las protestas de octubre de 2019 se realizaron de forma pacífica. Siempre echen mucho ojo a los jueces, a los fiscales, para que aquí se sancione, pero a los verdaderos culpables y no a gente honesta que hay en este país. Esto generó un debate interno en la comisión sobre a quiénes se les debe otorgar o no esta amnistía. Ver si es que de los que están pidiendo fueron los que incendiaron Contraloría, destruyeron Teleamazonas. Eso debemos evaluar y analizar uno por uno. Hay personas que realmente no merecen esta amnistía. Han atentado contra la vida, han atentado contra la administración pública. No se equivoquen, las amnistías son precisamente para los culpables, no es para los inocentes. Y como legisladores nosotros tenemos que analizar políticamente. Desde el 27 de enero hasta el 1 de febrero deberán sistematizar la información para empezar a elaborar el informe con las recomendaciones al Pleno de la Asamblea de las más de 300 solicitudes de amnistía. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. El juez nacional Felipe Córdoba llamó a juicio al excontralor Pablo Celi y 12 personas más por delincuencia organizada dentro del conocido caso Las Torres. Con ello se deberá sortear un tribunal para que lleve adelante la audiencia de juzgamiento. Un mes y 7 días después de que el juez nacional Felipe Córdoba suspendió la audiencia para deliberar sobre todos los argumentos vertidos por las partes procesales, este lunes dio a conocer su resolución: llamar a juicio al excontralor Pablo Celi, al exgerente de Petroecuador Pablo Flores y 11 personas más para que encaren a la justicia por el delito de delincuencia organizada. La lectura tomó varias horas, pues individualizó todos los hechos expuestos por Fiscalía. Hay mucha subjetividad de parte del señor juez y básicamente está tomando todo lo dicho por Fiscalía como ciencia cierta. Durante los 8 días que se extendió la audiencia preparatoria de juicio, la fiscal general Diana Salazar aseguró que los 3 implicados conformaron un grupo delictivo estructurado que, valiéndose de eslabones, solicitó el 20% de una factura que adeudaba Petroecuador a la empresa No Limit por $20,3 millones a cambio del desvanecimiento de glosas. Además, también habrían solicitado una comisión del 15% de otro contrato por $35
millones relacionado con el proyecto La Libertad. Por ello, solicitó una pena de 7 a 10 años para el excontralor Pablo Celi y el exgerente de Petroecuador Pablo Flores. Para los 11 procesados restantes, entre ellos el hermano del excontralor Esteban Celi, de 5 a 7 años. Veremos si la señora fiscal en juicio realmente puede sostener la teoría del caso, puede sostener que mi defendido en este caso haya tenido alguna participación. En la audiencia de juzgamiento, las defensas hemos solicitado la práctica de diferentes medios probatorios testimoniales, documentales y periciales, con los cuales pensamos desvanecer o desacreditar la teoría del caso. En la etapa de juicio, Fiscalía presentará más de 100 pruebas documentales, 95 testimoniales y 49 periciales. Esta causa cuenta con 77.346 fojas y un total de 773 cuerpos. Ahora se deberá sortear un tribunal que lleve adelante la etapa de juzgamiento. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas.